Un terremoto de una magnitud demasiado considerable. No solo esto, la gente está muy susceptible, la gente tiene miedo de saber. El jueves, hermano, me fui con José Luis Beltrán a Jojutla. José Luis Beltrán es nuestro hermano, el que representa a CHF, Children's Home Fund, aquí en México. Y José Luis y yo fuimos a Jojutla porque el CHF quiere hacer un donativo para ayudar a todas las personas que han sufrido daño. Yo le decía a José Luis, vamos a Jojutla, hermano, vamos a Jojutla. Todos los medios de comunicación están centrados en lo que pasó en la Ciudad de México. Aquel pueblo está muchísimo peor de lo que parece ser en las noticias. Y llegamos a Jojutla, la entrada al pueblo, ya no pudimos pasar con el coche. Nos bajamos, ahí cargamos el coche en un puesto de frutas y nos fuimos caminando. Y le caminamos, y le caminamos, y le caminamos. Llegamos al centro de Jojutla y sí, efectivamente, el centro de Jojutla está muy dañado. Hay muchos edificios a punto de derrumbarse, otros se derrumbaron. Estando allí, nos encontramos al pastor de la iglesia de Cuernavaca, a Carlos Flores. Él también está yendo allá para ver qué se puede hacer por este pueblo de Jojutla. Y terminando de hablar con Carlos, Carlos nos decía, váyanse a la alameda del pueblo. Allí hay un albergue, ahí se van a poder dar cuenta de lo que en realidad hay aquí. Y íbamos caminando entonces, y en la mera esquina, más bien en una esquina, conforme empezamos a caminar hacia adentro, nos dimos cuenta que hacia adentro había más, era una zona más devastada. Ahí en la esquina donde estábamos a la expectativa, porque por lo que no se derrumbó, explotó, y todo está así verdaderamente en una tragedia general. Nos ponemos a evangelizar ahí a algunas personas, explicándoles a quién representamos, y estamos platicando y llega otra señora. Señor, tú me llamas por mi nombre, dice el canto. La señora llegó, se acercó, escuchó el mensaje y decidió quedarse allí. Decidió quedarse allí para poder escuchar y después pedir ayuda. Y nos dijo, esto que están viendo aquí no es nada comparado con lo que está en la otra colonia atrás. Les pido que me acompañen. Pues vamos hacia adentro, hermano, se los comió la tierra. No hay nada. La señora llorando nos daba testimonio de que se quedó solamente con lo que traía puesto. Ya estaba súper quemada del sol, había 35 grados en aquel lugar, pero un calor seco, muy seco. Ya estaba quemada, traía una blusita de esas que usan de un tirantito así. Me quité mi playera, se la regalé para que se tapara. Y escuchó el mensaje. Escuchó el mensaje, no llevábamos nada, solamente íbamos a ver de qué tamaño era el daño, y es un daño impresionante. Cuando íbamos caminando hacia adentro, me dice, a una de mis vecinas se le cayó su casa, y adentro de la casa murieron aplastados su mamá y su hijita de 2 años. Entonces, pues
pues haces de tripa corazón, te aguantas tantito y le sigues caminando. Y yendo de camino nos encontramos a la señora, a la que había perdido a su mamá y a su hija. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a predicarle el Evangelio. No llevábamos nada, hermanos, pero lo que tengo te doy. Necesitan el Evangelio. Esto es tan urgente, y la gente, los que tuvieron daños en sus propiedades, las fachadas están de pie, hermano, pero te asomas y ya no hay nada, se cayeron, y las gentes están en la banqueta así. Nadie les dice nada. Nadie les puede decir nada. Porque nadie tiene el mensaje de salvación. Literalmente desolados. Están sufriendo un duelo literal. Se quedaron sin nada. A la señora a la que le regalé la playera, me decía, yo ando desesperada porque hasta acá adentro no ha llegado ayuda, hermano. Hermano, me dice, hermano, soy feliz. Acá adentro no ha llegado ayuda. Estoy desesperada, tengo un hijo minusválido. Cuando mi casa se estaba derrumbando, dice, le empezaron a caer tejas, mi hijo no se puede mover. Y se lastimó y le abrió la teja. Si no lo quieren ir a curar, porque adentro, para allá, está muy difícil la situación, y no tengo para darle de comer. La señora a la que se le murió la mamá y la hija, los acababa de sepultar ese día en la mañana, y me dice, no solamente eso, sino quedé endeudada con la funeraria. No tengo dinero, no tengo cómo pagar. Me quedé sin casa, sin muebles, sin ropa, sin mamá, sin hija. No tengo para pagar. Mi hermano José Luis agarró y le dio una ayuda económica para que pudiera hacer algo. No sé qué podría hacer, hermano, porque no íbamos preparados para eso. Nos llevan a donde estaba su casa, a la señora a la que le regalé la playera. Su casa no terminó de caerse por obra de Dios, de verdad, hermano. Es una casa ancha, entras y ya está toda ladeada así la casa. El niño minusválido, cuando vio que empezó a moverse la casa mucho y a caerse en pedazos, arrastrando trató de salirse, pero él estaba en una planta alta. La casa se ladea y tienen un árbol de mango. El árbol detiene la casa. En el momento en el que el árbol se rompa, se desploma por completo. Imagínate la angustia de estas personas. Al señor a la que se murió la mamá y la hija, nos dice a José Luis y a mí, dice, por favor, ayúdenme a sacar las cosas de mi casa. Y se me queda viendo José Luis como diciendo, ¿qué hacemos, Jaime? Pues vamos, my friend, pues ya estamos aquí, pues vamos a ayudarle. Y ahí vamos, hermano. Era la zona que estaba acordonada, se desapareció una cuadra completa ahí en Cojutla. En la colonia se llama Emiliano Zapata. Se desapareció la cuadra completita. La acera de enfrente era la casa de la señora, no dejaban pasar. Hasta que la señora le dice a los de Protección Civil, es mi casa, esa de allí, déjenos pasar para ver qué podemos sacar. Y le dicen los de Protección Civil, señora, no entre, esa cosa se va a caer en cualquier momento. Desde atrás no la alcanzábamos a ver. Pues ya dice, pero pues bajo su riesgo. Sí, bajo mi riesgo.
Y mi mamá voltea a ver a José Luis como diciéndole, si es bajo nuestro riesgo, José. O sea, de verdad, pues camínale, pues ahí vamos. Llegamos a donde está la casa, hermano. La casa, literalmente así, la planta baja deshecha, y la señora en su desesperación quería que rescatáramos algo de la planta alta. No estaba apuntalada, no había forma de poder entrar. Le digo a José Luis, pues mejor hacemos una vaquita aquí entre todos y que compre algo. Es demasiado riesgoso que entre y que entremos nosotros a tratar de rescatar algo. No entramos, por supuesto, no nos dejaron entrar, era demasiado riesgoso. Pero la gente tiene una pregunta. ¿Por qué pasan desastres naturales? ¿Por qué? La gente está desolada. Una despensa, hermano, no les sirve literalmente para nada. En 8 días se les termina y están peor que al principio cuando se les dio la despensa. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué hay gente que parece que es buena? Voy a tratar de responder esa pregunta con una pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesús en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versículos del 3 en adelante. Es muy interesante lo que la Escritura dice acerca de todas estas cosas, porque nosotros tenemos que poder ver la necesidad más apremiante de lo que la gente necesita. Y hermano, nosotros estamos ahorita aquí sentados sin ningún problema. Tal vez perdiste un zapato, tal vez es porque eres desordenado, tal vez en el caso de Samuel le dieron vacaciones 4 días, ¿no? No fuiste a la escuela. Los niños no fueron a la escuela. Pero ahí se va todo. Ahí se queda todo, hermano. Pregunta, ¿estás listo? ¿Hoy estás listo? Hemos hablado durante los últimos 4 o 5 domingos. Hemos hablado del día del Señor. Hemos hablado acerca del arrebatamiento. Hemos hablado acerca de 2 tipos de personas, los creyentes y los incrédulos. Hemos hablado de la garantía que tienen los hijos de Dios con Dios. Y la pregunta la vuelvo a hacer hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir a casa? Si aún no estás listo, es porque tu morada o tu casa no está con el Padre. Es porque tu morada está en el infierno. ¿Estás listo? A donde vayas a llegar, ¿estás listo? Nota lo que dice la Escritura. Es un texto que he estado analizando durante toda la semana. Originalmente yo iba a traer un tipo de predicación y por supuesto que el día de ayer en la tarde tuve que preparar una predicación más porque era necesario esto. Anoche me marca uno de mis sobrinos a las 4 de la mañana, angustiadísimo, diciéndome: tío, por favor, ayúdame, tío. Le dije: bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué le pasa de todo, hermano? Dije: ¿ahora qué le pasó? Dije: a ver, ¿qué pasó? Ayúdame, tío, por favor. Ayúdame, no sé qué hacer. A ver, tranquilo, necesito que te tranquilices y me digas qué te pasa. Es que tengo mucho miedo, tío. Tengo mucho miedo. ¿Cuál es tu miedo? Todo lo que está pasando a nivel mundial.
Mira, aquí es muy fácil, hijo. Esto es fácil. Arrepiéntete. Ya te di la solución. Arrepiéntete, no pasa nada. No, es que yo no creo alcanzar salvación porque mi papá me ha enseñado mucho, me ha instruido mucho y yo no quiero arrepentirme. Bueno, esa ya es otra historia. Pero si quieres ayudar, la Biblia dice que te arrepientas y te pongas en paz con Dios antes de que llegue el fin. ¿Cierto? Ahora sí, nota lo que dice la Escritura en Mateo, en el capítulo 24, versículos del 3 al 14. Estando él sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta que aún no es el fin? ¿Ya te diste cuenta? Esto se va a poner peor, pero mejor. Peor, pero mejor. Y lo voy a explicar. Lo voy a tratar de explicar con la mayor claridad posible. Para esto, vamos a apelar al Espíritu Santo, hermano, para que nos ayude a entender qué es lo que Dios nos está diciendo hoy y qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy. Amén. Eterno Padre, te damos a ti todo el honor y la gloria. Gracias, mi Dios, porque en tu infinita misericordia nos has preservado para alguna razón. Amado Padre, yo quiero suplicarte en el nombre de Cristo que consueles nuestro corazón, pero que lo enciendas, amado Dios, para que entonces podamos cumplir con la encomienda que nos diste, que es la predicación del Evangelio. Mi Dios, gracias porque tenemos tu palabra, que nos dice las cosas con claridad. Gracias, amado Padre, porque tenemos a tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Gracias, amado Dios, porque nos diste un Salvador, el cual es la verdad. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a hacer lo propio, pero también danos fortaleza para corregir los pecados que haya en nuestra vida, para que podamos honrar y glorificar tu precioso y santo nombre. Es en el nombre de Cristo en quien rogamos esto, eterno Padre. Amén. Es bien interesante. ¿No sienten alto el volumen, hermanos? ¿No? Seguros. Yo sí, porque no estoy hablando muy bajito. Bájale tantito. Más, otro poquito. Ahí sí. Ahora sí. Sí, hermanos, estaba yo hablando como secreto. Ahí ya está mucho mejor. Muchas gracias.
Entonces, nota lo que la hermosa palabra de Dios dice, hermano. La pregunta es, o el título, ¿por qué los desastres naturales? ¿Por qué los desastres? ¿Por qué pasa esto? En la antigüedad, cuando habían guerras entre nación contra nación, pueblo contra pueblo, había una costumbre. Esta costumbre era que cuando uno vencía al otro, se quemaba incienso. Se quemaba incienso, y este incienso significaba dos cosas. Una, el derrocamiento de una nación, y dos, la victoria de una nación. Dependiendo que la nación que fueras, era lo que iba a significar para ti o para ellos dicho aroma. Así que, ¿por qué los terremotos? ¿Por qué los desastres naturales? Porque significan dos cosas. Una, nuestra redención completa en Dios, nuestra glorificación, para nosotros es victoria, ¿no es cierto? Pero para los otros es aroma de muerte. Porque así como las naciones que guerreaban y una vencía a la otra, y la que era vencida olía este incienso, sabía que todos los que habían sido ¿cómo se dice? Los que se llevan se me fue la palabra, hermanos. Los presos de guerra, los que se llevan los prisioneros de guerra, gracias, hermano. Todos los prisioneros de guerra que se habían llevado y olían este incienso, sabían que era un aroma de muerte. ¿Por qué razón? Porque los que los estaban venciendo los iban a decapitar y todos iban a morir. Y los que los iban a decapitar, para ellos este incienso representaba un aroma de vida, porque habían ganado la batalla. Así que todas estas cosas os acontecen para que nosotros sepamos que está cerca nuestra redención. ¿Ok? Nuestra redención. Y es para que aquellos, todavía eso yo no lo voy a lograr saber, es para que aquellos, algunos, vengan al arrepentimiento y muchos otros, por su propio pecado y su corazón endurecido y no arrepentido, perecerán por la eternidad. ¿Ok? Así que nota una vez más, fíjate lo que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del tiempo o de los siglos? Le hacen una sola pregunta. Si tú notas, está de corrido, no son varias preguntas, es una sola pregunta. Y la pregunta es: ¿cuándo sucederá todo esto? Nota. ¿Y cuándo será la señal? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora, fíjate lo que va a decir. Bueno, primero, cuando dice que está sentado o que se sienta en el monte de los olivos, es exactamente la posición que adquirían los rabinos para dar una enseñanza al pueblo. Se sentó con toda la autoridad para dar instrucción de lo que habría de pasar. No es que se haya sentado de cansancio y dijo: ay, espérense, vamos a descansar aquí y por lo mientras les doy unas respuestas a sus dudas. No. Se detuvo, se sentó con toda la autoridad para enseñar lo que habría de pasar. Y no contesta todo lo que los discípulos están preguntando. No lo contesta. Quiero que notes que solamente contesta una parte. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Se los contestó según la narración del propio texto? No. Pero, ¿cuál será la señal de tu venida? Sí. ¿Y la consumación de los tiempos? No. Eso no es necesario saberlo.
Ahora, fíjate lo que dice Hechos en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Siguen teniendo la misma duda. Fíjate. Y él les dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Nota que no contesta todo. Pero ¿qué es lo que sí contesta entonces? Con esto vamos a poder determinar cuál es el origen de los desastres naturales que le pasan a la humanidad. Es más, en la semana platicaba yo con otro hermano que él decía que su posición es que estos desastres naturales pasan en lugares en donde son muy perversos, porque de alguna forma Dios preserva a su pueblo. Yo no comparto esa idea. Te voy a decir por qué. Porque en aquellos lugares también hay hijos de Dios. En aquellos lugares también mueren hijos de Dios. Esto va a pasar porque está establecido en la hermosa palabra de Dios. Pero lo que los discípulos están preguntando, este término venida, ¿cuál es la señal de tu venida? Ellos lo que están queriendo saber es la parusia, el rapto de la iglesia. ¿Cuándo Cristo volvería por ellos? Esto es lo que ellos quieren saber. Aquí en este texto, algunos comentaristas dicen que está tratándose de la destrucción del templo en el año 70. Eso está única y exclusivamente en versículos 1 y los versículos 2 del mismo capítulo 24. ¿Por qué? Porque nota la pregunta expresa: ¿cuál será la señal de tu venida? No le están preguntando cuándo va a ser destruido el templo. Le están preguntando acerca de la parusia, la venida de Cristo, porque Cristo prometió que vendría, ¿cierto? ¿Y cuál será? Y la consumación de este siglo. Nota lo que dice entonces. Le están pidiendo que les explique cuál es la parusia. ¿Cuándo sucederá esto? En el versículo 27 del mismo capítulo dice así, 27, dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Rápido. ¿Cómo es un relámpago, hermano? Así, se acabó, ¿cierto? Así será, rápido, instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Así de rápido será. En el mismo capítulo, ahora en el versículo 37 dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nota que les está dando las señales que pidieron. Una, será como un relámpago. Dos, será como la venida como en los días de Noé. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Dicho de otra forma, ¿creyeron a la anunciación de lo que Noé estaba diciendo de que se acercaría un diluvio? No, no lo creyeron. Por cuanto no lo creyeron, se cerró el arca. ¿Por qué será así? Porque en nuestros días tú predicas, hermano, algo que me sorprendió en Jojutla, parte de lo que estaba comentando mi hermano Jesús, es que la gente no se inmuta. La gente no se inmuta, la gente sigue viviendo la vida, a pesar de que están en desastre o en desgracia fuerte. A ninguno vi clamando a Dios. A ninguno. Casándose y dándose en casamiento significa que
están haciendo negocios, están haciendo business uno con otro. No están considerando a Dios. Esto le explicaba yo a la señora que murió su mamá y su hija. Le decía yo, fíjese señora, cómo todos andan como hormigas descabezadas ahorita aquí corriendo de un lado para otro, pero ninguno clama a Dios. Es más, ni usted. Y me dijo algo muy cierto. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos lo presentan? Dije, pues, esa me toca a mí. ¿Cierto? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Me explico, hermano? Por eso es importante que nosotros veamos con mucha claridad lo que la propia Escritura nos enseña. Versículo 39. Fíjate lo que pasó en los días de Noé. ¿Por qué lo hace como referencia? ¿Y por qué el Señor Jesús lo pone como referencia? Nota, versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hoy entienden que Cristo va a venir? No. ¿Creen que Cristo va a venir? No. Nos catalogan de fanáticos religiosos, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta cuando ya no estemos. Entonces van a reaccionar. Era cierto. Era cierto. Lo que predicaban estos era cierto. ¿Te das cuenta? La pregunta sigue en el aire. ¿Estás listo? ¿Por qué los desastres naturales? ¿Por qué? La otra parte de la pregunta es ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál es la señal de tu venida? Y de la consumación del siglo. Si esta expresión se refiriera específicamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70, describe la terminación del pacto de Dios con Israel. Pero no es así. Pero la consumación o fin puede referirse también al final de la historia del mundo antes del milenio. Para cuando se haya cumplido todo lo que cita Apocalipsis en los sellos, en las copas y en las trompetas. Hasta entonces. Entonces, fíjate que va a dar otra o más explicaciones. Ahora le dice el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ya está pasando esto? Ha pasado esto durante siempre, hermano. Durante siempre. Hace no muchos años conocí el caso de un tal Miranda, argentino Él decía que él era el Mesías. Y te voy a decir, hace algunos años, no más de 6 años, él decía ser el Mesías. Hoy siguen engañando a la gente muchos falsos profetas. Muchos. ¿Tú los puedes distinguir uno del otro? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son? ¿O todavía necesitas que se te esté explicando, mira, no vayas con estos por esta razón, y aquí? ¿O vas? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Nota lo que dice el versículo 7. Perdón, versículo 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, hermano. Dice, cuidado. ¿A quién está dirigido? ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿A quién le está hablando? A sus apóstoles. A sus discípulos. Fíjate, le está diciendo a ellos, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Entonces, ¿por qué tenemos desastres naturales? Porque Dios así lo estableció. Esa es la respuesta, hermano.
¿Puedo yo pedir porque cesen estos desastres naturales? Pídelo, pero no va a suceder. No va a suceder. La recomendación es: no te alarmes. No te espantes más de lo debido. Si te espantas más de lo debido, escucha, es muy probable que no hayas aprendido todavía a confiar en Dios. Aquí, ¿quién está hablando? Cristo. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Los está consolando porque les está diciendo qué es lo que va a pasar. No te espantes, no te espantes de más. Tranquilo. Cuidado, no os alarméis. Mira, últimamente, si mueres aplastado, llegas más rápido. Eso es un consuelo, hermano. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? ¿No dijo eso? Ya sea que vivamos o que muramos, estaremos siempre con el Señor. Siempre. ¿No es cierto, hermano? Sí. ¿Le tienes miedo a morir aplastado? No, pues como que sí, como que no, dice, porque no, yo la verdad, como que de repente sí, pastor. ¿Quién, hermano? Levante su manita. No, mira, la cámara está viendo hacia acá. Otra vez. ¿Alguien le tiene miedo a los temblores? Con honestidad, hermano. ¿Sí? Yo pensé que yo era el único, hermano. No, mira, gracias. Es algo natural. Es algo natural. Hermano, lo que parece estar firme se mueve como gelatina y destruye lo que se le ponga enfrente. ¿Qué poder humano puede detener eso? El punto es: no os alarméis, no te espantes, no te apaniques, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. ¿No es cierto? Hermano, no por nada los apóstoles decían: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cierto? Ahora, versículo 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿Esto es exclusivo de esta época? Esto lo ha habido siempre, ¿no es cierto? Y para muestra, un botón. Cuando el Señor muere clavado en la cruz del Calvario, ¿qué pasó? La tierra. ¿Y se oscureció? No. Los científicos te van a decir que fue un eclipse. ¿No? Pero entonces la gente está acostumbrada a que generalmente esté temblando. Ahora, algunos de los que están analizando o analizaron el sismo o el terremoto que hubo en nuestro país el pasado martes, dicen que es un temblor atípico, porque los movimientos de la tierra son generalmente porque se acomodan las placas. Ay, hazte para allá, me aprietas, y por eso vienen las ondas. Según lo que comentan algunos, es que fue que se abrió la falla de San Andrés. Hubo una separación en la falla de San Andrés entre 200 y 300 metros más, o sea, se hizo más ancha. Por eso dicen que es atípico y por eso pasó lo que pasó, porque se abrió y deshizo lo que se le puso enfrente. Pero, hermano, es importante que nosotros notemos cómo hay una narración muy similar a esta en otro evangelio y le añade otras cositas interesantes. O sea, no solamente es que se levantará nación contra nación, todo el tiempo ha habido guerras, ¿no es cierto?
¿Sabes tú por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué pasó la Biblia o la Torá, la ley, de hebreo a griego? ¿Cuál fue el proceso? ¿Lo conoces? Fue por la conquista. ¿De quién? De Roma, ¿no? ¿De Grecia? ¿Quién lo conquistó? ¿Quién? Alejandro Magno. A diferencia de los conquistadores hoy chafas, que son medios híjoles, Alejandro Magno sí era un conquistador. Y Alejandro Magno no solamente conquistaba por conquistar, era una persona culta y le gustaba aprender de lo que iba conquistando. Conquista y manda a hacer la Torá al griego. El griego, que era en aquel entonces el idioma popular, así como hoy el inglés, se manda a hacer al griego, con la intención de que todos conocieran ese libro, todos tuvieran acceso a él. Fue mediante una guerra. Siempre ha habido guerra. Hoy no vamos muy lejos. Nuestro vecino, ¿con quién está? Con que sí, que no, que quién sabe, que vuelves a aventar otro y ahora sí me las paso. ¿Quién es? Trump y Corea del Norte. Pero espera, hermano. La Biblia nos hace una recomendación a nosotros. Nos dice en el libro de los Salmos que nosotros pidamos por la paz de Jerusalén. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Hermano, ¿oras por la paz de Jerusalén? Ahora escucha esto. En China, los chinos, ellos dicen que ellos son una gran potencia mundial, que pueden intervenir para que haya una paz mundial y se reactive la economía mundial. ¿Sabes qué ocurre esto? El que salga por ahí, un politiquillo, bueno, homosexual, el anticristo, y haya paz. Y entonces nos vamos a casa, hermano. Nos vamos a casa. ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Hay guerras? Sí. ¿Rumores de guerras? Sí. Por supuesto que sí. Nota lo que dice Lucas en el capítulo, dice una nota aquí que ni alcanzo a ver. Lucas capítulo 21, versículo 11. A ver si no lo puse mal. Lucas capítulo 21, versículo 11. Dice: y habrá grandes terremotos y plagas y hambre en diversos lugares. Fíjate, ya fue más específico. Y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿Te das cuenta? Fíjate, desde el 8. Y él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigas. Y cuando oigas de guerras y de disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el origen de los desastres naturales? Lo que está establecido por Dios como lo último para que nosotros vayamos a casa. El tsunami. ¿Qué es un tsunami, hermano? No es el surimi, el que preparas ahí, que le echas y le... No estoy hablando de ese. El surimi. ¿Qué es el surimi? Es el que se come, hermano. ¿Te quedas como? ¿Se habrá equivocado o lo digo bien? Despierta, my friend. ¿Qué es un tsunami? ¿Por qué? Por un terremoto. Es un terremoto en el fondo del mar. ¿Sí? Esto es la señal de esto, y muchos en estos días temían uno así de una magnitud gigantesca, porque en algunos lados el mar se metió.
Y eso es señal de que se va a regresar la patada. Es como cuando pateas una cubeta de agua, sale para arriba durísimo. Eso es un tsunami. Eso es un tsunami. Ahora quiero que notes lo que dice también Lucas, ahí búscalo en ese capítulo, versículos 21 al 28, yo perdí la cita, mi hermano. 21, ¿del qué les dije? Del 25 al 28. Fíjate, hay algunas Biblias, en este versículo 25, dice, la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las señales que el Señor dijo. Nota, ya habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Hay lluvia de estrellas por año esporádicamente? Sí. ¿La luna se convierte en roja? Sí. En agosto no hubo un eclipse solar que oscureció parte de... No sé. No. Atentos a las cosas. Todo está pasando. ¿Y lo habías pensado así? No. Hermano, hay que estar atento. El que lea, entienda, dice. ¿No? Nota lo que dice entonces. Sobre la tierra, angustia entre las naciones. ¿Están angustiando las naciones? Sí, porque no saben qué está. Hermano, esta es una angustia a nivel mundial. Mundial. Perplejas a causa del ruido del mar y de las olas. Un tsunami. Hermano, yo he visto videos del tsunami que hubo en Japón. Parece que no pasa nada, porque el agua nomás se ve que va corriendo ahí solita. Pero ¿sabes cuántas toneladas de fuerza de agua lleva esa cosa? Arrasa todo. Tanto estupor hubo que allá hay una planta nuclear, ¿no? Y temían que y adiós humanidad. ¿A causa de qué? Del rugido del mar. Hermano, hace unas semanas estábamos un poquito tensos porque habían huracanes categoría 5, ¿no? El Caribe y en Florida, ¿no es cierto? Porque levantan olas enormes. Mira, ahorita que estoy volviendo para allá, se cortó ahí, mi hermano. Hay olas grandes a causa de todo esto. ¿No es cierto? ¿Dónde se forma un huracán? En el mar. ¿Te das cuenta entonces cómo la Biblia nos dice todo con puntualidad? Está tronando no porque esté temblando, hermano, sino porque se va a caer ya esto. No, hermano, pues está calentando, tú tranquilo y yo nervioso. Tú pon atención aquí. ¿Ok? Mira, total, me meto aquí abajo del púlpito. ¿Tú qué haces? Ay, sí, cada quien que va por lo suyo. No, hermano, vamos a confiar en el Señor. Fíjate entonces lo que dice. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Qué dice que hacen los hombres? Desfallecen. ¿A causa de qué? Del miedo. Por eso dice, pero espérate, ni te alarmes tanto, porque todavía no es el fin. Ay, qué buenas noticias trae, pastor. Pues son buenas noticias para nosotros, ¿no? Fíjate. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué anuncia entonces todo esto que estamos viviendo, hermano? Amén. ¿No es cierto? Hermano, contestaron como los pobrecitos de allá de... No, sí tenemos un gozo. Contagiamos hasta las sillas, se estremecieron, hermano.
Hagamos de cuenta que yo no dije nada ni ustedes contestaron nada, ¿ok? Entonces dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¡Amén! Despierta. Esa es nuestra esperanza, hermano, ¿sí o no? Sí. Hermano. Ahora escucha esto. Escucha. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántate, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca, ¿qué? Wow, hasta el chinito, hermano. Hasta los pelos se nos pusieron chinitos acá arriba. Porque está cerca nuestra redención. Para unos es aroma de vida, para vida. Y para otros es aroma de muerte, para muerte. ¿Te das cuenta? ¿A quién iremos si solo Dios, solo Cristo tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Ahora nota cuándo. ¿Te acuerdas cuándo fueron inaugurados los últimos tiempos? Cuando Cristo llega, el Mesías. Ahí son inaugurados los últimos tiempos. Y todo esto ha pasado desde el comienzo de esos últimos tiempos. ¿No es cierto? ¿No estamos hoy más cerca? Sí. Hermano, hoy estamos más cerca. Por eso se especula tanto que podemos ser la generación que se vaya viva. Por eso se especula eso, hermano. Nada más van 2017 años de cuando se inauguraron los últimos tiempos. Por eso se especula tanto que podemos ser esa generación que se vaya completa, hermano. No, eso te da gozo. Pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas. ¿Estás listo? Antes ya no soy yo. Otra. ¿Estás listo, hermano? Amén. Por menos mal le digo, sí, otra vez yo sí me quiero ir, por favor. Repítelo, por favor. Se el miedo nos da burro. ¿Ok? Ahora vamos a un texto que nos va a dar también mucho ánimo. Y a causa de por qué pasan todas estas cosas. ¿A causa de qué? A causa de que uno está establecido por Dios, porque son las señales de nuestra redención. Por eso pasan todas estas cosas. Y ahí se puede quedar alguien, sí, nomás adelanta. No pasa nada, hermano. Mira, si alguien se nos muere, o alguien, amén, ahora sí, hermano, amén, gloria a Dios. Vamos a dejar de batallar con él. No es cierto. No. Gloria a Dios, ¿por qué? Pues porque va con el Señor, hermano. Nada más se nos adelanta el viaje. No, mira, ni te aflijas tanto. Nos hacemos una cooperacha, le compramos un estuche, se va el minero, 3 metros bajo tierra. Hermano, aún eso hay que verlo con humor, con gozo. Es nuestra esperanza, hermano. Es nuestra esperanza. Pero esto se va a intensificar más. ¿Te acuerdas de los dolores de parto? Esto se va a intensificar e intensificar hasta que... ¿Cómo? Yo no puedo hacer nada. Pero seguramente usted sí, hermano. Seguro, sí, no sé por qué. Seguro usted sí. ¿Qué? Yo nunca he tenido un hijo. Yo nunca he parido un hijo. Pero hermanas, ustedes sí. ¿Qué se siente cuando ya va a dar a luz, hermana? Le pregunté a propósito, ¿lo más qué? Horrible, yo digo. Sí, hermana, es cierto. Sí, fuerte, pues. Duele, ¿no? Sí. La expresión no es diferente a lo que la Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos 21 y 22.
no es diferente. Porque es una angustia terrible lo que siente la mamá cuando está pariendo. Sienten feo, no sé, duele, hermano. Ay, sí, yo nunca he parido un hijo, pero yo nunca empecé a sentir que se muere. ¿Verdad? Pero ¿qué tal cuando salen? No, ya. Ay, Dios mío, ay, aquí está el hijo. Por eso te amo, chiquito, porque me doliste. No sé. Así es, todo esto que está aconteciendo, lo único que sucede es que está anunciando la venida del Hijo de Dios por nosotros. ¿Te das cuenta? Qué hermoso es el Señor, mi hermano. ¿Alguien encontró Juan capítulo 16, versículos 21 y 22? Dale lectura, Mario, por favor. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¡Qué hermoso! No fue menor la expresión. Por supuesto que duele. ¿Te das cuenta? Pero, déjame, me pongo esto porque luego ya no veo. Ahora vamos a otro texto, hermano. Isaías capítulo 24, versículos del 4 al 6. Isaías 24, versículos del 4 al 6. Dice: hay otra razón también por la que pasan estas cosas. Una es la señal de que el Señor viene por su iglesia, viene por nosotros, ¿cierto? Está cerca hermano. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora fíjate la otra parte. Fíjate la otra parte. De duelo y marchitada está la tierra. El mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. También la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron sus leyes, violaron los estatutos, quebraron el pacto. Por eso una maldición devora la tierra, y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella. En la otra parte. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros veamos lo que la Escritura dice. Por eso dice el versículo 18: y todo esto es comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso no está sucediendo en el mundo con ningún cristiano. Todos viven en paz. Hoy con las redes sociales nos enteramos que hay pastores prisioneros que fueron a predicar a otro lado y los van a decapitar porque ya les injuriaron, porque ya los tienen como terroristas. Y a veces son el matrimonio completo, a veces es la familia completa, en ocasiones son grupos de misioneros, en ocasiones entran en otros lados. Aquí tenemos libertad, hermano. Entran en otro lado y golpean a todos, violan a las mujeres, matan hombres por causa del nombre de Cristo. Nosotros vivimos en la gloria, hermano, y no nos conmovemos ante el estruendo de la tierra. No salimos y predicamos el evangelio. Vivimos, perdón la expresión, hermanos, vivimos como perros y gatos entre nosotros. Todavía estamos queriendo acarrear agua para nuestro molino, viendo solamente por nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué duro! Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros. Hay traicioneros aquí adentro, hermano. Yo no sé quién son, pero eso sucederá. Y se levantarán muchos profetas falsos. No hay de estos. De esos no hay aquí. ¿O sí? Bueno, yo conozco de uno, ¿no? Que dijo que ya se iba a acabar el mundo hace unos meses. Y bendito Dios. Se cebó.
es un falso profeta. Hay falsos apóstoles hoy, hermano. ¿Quién los eligió como apóstoles? ¿Quién los eligió como profetas? Son falsos. Maldonado, ¿cómo se llama? Guillermo Maldonado. Hermano, ese es un payaso, es un charlatán. Joel Osteen y Justin Bieber, ¿cómo se llama el otro? También, hermano. Casibuna. Esos son falsos maestros, son falsos profetas, son apóstatas. Pero lo peor del caso es que están arrastrando a muchos. ¿No es cierto? Los están engañando y muchos creen que están en la verdad. Nota lo que dice el texto. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos se engañarán. Cuando no se apegan a lo que el texto bíblico dice. Ahora nota, versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea, no fueron salvos. Los que solitos desertan de la iglesia, no, esos no hay necesidad de correrlos. Solitos, se enfrían a causa. Hermano, yo conozco varios hermanos que viven tan angustiados por la iniquidad que hay en el mundo y no han podido confiar en Dios que prefieren irse. Conozco varios. Conozco a varios que andan buscando la comodidad dentro de la iglesia. Porque no quieren sufrir por el nombre de Cristo. Por eso. Ahora nota, versículo 13. Esto es para ti y para mí. Nota. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, aguantar, correr con paciencia, resistir, entrenarte para soportar. Por esto, hermano, es importante que vengas a estudiar, que vengas a orar, que no dejes de asistir a la congregación, porque esto te debilita. Es como el que va a correr una maratón. Si deja de entrenar, ¿a dónde va a llegar? A ningún lado. Si deja de alimentarse sanamente, ¿cómo va a estar? Poing. Y a ver qué corre. No aguantan, hermano. Desertan muchos en el camino y salen de nosotros porque no eran de nosotros, pero era necesario que salieran de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros, dice el apóstol Juan en su primera carta. ¿No es cierto? No aguantaron hasta el fin. No es la misma expresión que usa el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículos del 5 en adelante. El que persevere hasta el fin, el que aguante hasta el fin, este será salvo. Aguantar, perseverar. Ahora nota, versículo 14, con este termino. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es una cita perfecta en Apocalipsis capítulos del 7 y 14, cuando está hablando acerca de los que predicarán el evangelio en aquel tiempo, específicamente los 144,000. Ellos predicarán el evangelio a todo el mundo. Ahora, hermano, esto es lo que dice el texto. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Solamente sentarnos a esperar que nos aplaste una casa para irnos con el Señor? ¿Cuál es nuestro papel? Predicar el evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí vivir con la esperanza, no vivir aterrorizados, porque todo está establecido por Dios. Pero debemos de cumplir el papel por el cual nos salvaron.
que es predicar el Evangelio, para que sigan entrando y entonces llega al cumplimiento el tiempo de los gentiles, según dice Romanos en el capítulo 11. Cuando entre el último de los gentiles, se acabó. Se acabó el tiempo de ellos, ya no hay más tiempo para ellos. Y viene el fin. Hermano, prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Usemos, hoy tenemos muchos medios para propagar el Evangelio. Hice un videíto ahí todo temblorino porque la feria estaba así. El día del temblor. ¿Sabes cuántas personas alcanzadas van al día de ayer a las 3 de la tarde? 4.300 personas han escuchado el Evangelio. No solo eso, hermano, hasta testigos de Jehová han comentado el videíto. ¿Ah? Porque dijeron, ¡ay, le entendí! ¡Sí, le entendí! ¡Le entendí! ¿Te das cuenta? Prediquemos el Evangelio, hermano. Esto es lo que tenemos que hacer. No sentarnos a esperar que llegue la consumación del tiempo y ya. Hermano, enmendemos nuestra vida si no estamos bien. Ponte a cuentas con Dios. Si andas así como que yo ya no quiero, Fred, esto es re difícil, ya no quiero. Anímate, levántate y sigamos adelante, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Anunciemos que Cristo vive, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. El que crea en el nombre del Señor Jesús será salvo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Corramos con paciencia, no te desanimes, no te enfríes. El tiempo de nuestra redención está cerca, mucho más cerca de cuando fue prometida. Deja de perder el tiempo en lo que haces. Deja de perder el tiempo. Y de perder el tiempo me refiero, si estás peleado, deja de pelear. Si estás enojado, contento. Si estás afanado, desafánate. Si estás preocupado, despreocúpate. Y si estás condenado, descondénate. Ven al conocimiento de Dios. Arrepíntete y confía en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu verdad permanecen por todas las generaciones. Señor, en esta tarde queremos suplicarte que nos ayudes a poder ser fieles a tu hermosa palabra. Hoy entendemos, Padre, que estos terremotos, estos desastres naturales son como anunciación del fin de los tiempos y de nuestra redención. Padre, ayúdanos a vivir así, con ese gozo, con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, por favor, bendito Padre. Ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu hermosa palabra. Bendícenos, Padre, y úsanos poderosamente por tu Santo Espíritu para salir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te lo rogamos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.